Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Ismael Soto. Esto es JN Noticias. Hoy es miércoles 21 de noviembre del año 2018. La página web que aparece en la parte inferior de sus pantallas es la de nuestro canal www.jn19televisión.com. Y recuerden, estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional para todos ustedes. Vámonos de inmediato con la información. Iniciamos este segmento con una entrevista. El expresidente Alan García es investigado por presuntos sobornos entregados por Odebrecht. La justicia ordenó un impedimento de salida del país para él por 18 meses, situación que el exmandatario aceptó allanándose a la justicia. Sin embargo, al día siguiente optó por solicitar asilo a Uruguay y se ha instalado en la residencia del embajador de este país. Uruguay tiene una larga tradición de ser generoso y solidario con la figura del asilo en casos de persecución política, ideológica, donde muchas veces hay riesgo de vida o al menos está en peligro la vigencia de los derechos humanos. En este caso, ya estamos entrando en un campo internacional y por eso citamos a los especialistas. Estamos con Francisco Belaunde, analista en temas internacionales. Francisco, bienvenido a JN Noticias. Muchas gracias, Ismael. Gracias por la invitación. ¿Existen elementos suficientes para que Uruguay otorgue asilo político al expresidente Alan García, Francisco? No, yo pienso que no hay esos elementos, ¿no? Porque el Perú es una democracia, hay Estado de Derecho, que puedan haber, digamos, algunos excesos del Poder Judicial, algunos fiscales, eso no desmiente esa realidad, ¿no? En la medida en que siempre hay la posibilidad de apelar y de recurrir a instancias superiores, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala y su esposa, que lograron obtener finalmente que el arresto, la pena de prisión, digamos, preventiva, que es la prisión preventiva que se les había impuesto, fuera levantada. Entonces, yo creo que no se puede hablar de ninguna manera de una persecución política contra el expresidente Alan García. Por lo tanto, a mi modo de ver, no debería proceder el asilo para él, ¿no? Sin embargo, Uruguay, o el canciller de Uruguay, por lo menos a los medios internacionales, dijo en primera instancia de que no habría ningún problema en otorgarle asilo político a Alan García Pérez. Luego dijo que iba a analizar esta situación. ¿Cómo quedaría Uruguay ante la comunidad internacional si concede el asilo, en este caso, a Alan García, a una persona que es investigada por un presunto caso de soborno? Bueno, yo creo que la imagen de Uruguay se vería golpeada, ¿no? Porque claramente, efectivamente, acá lo que hay es una persona que está siendo investigada por un posible acto de corrupción, y además en el contexto del caso Odebrecht, ¿no? Que es un escándalo a nivel mundial. Entonces Uruguay va a aparecer como un país que está finalmente permitiendo a una persona huir de la justicia de su país, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que yo supongo que debe estar siendo considerado por el gobierno uruguayo. Es perfectamente, digamos, se puede concebir que de repente en una primera instancia han estado dispuestos a otorgarle el asilo a Alan García, y es más, muchos especulan que en realidad había una conversación previa entre Alan García y el presidente Tabaré Vázquez antes de que Alan García entrara a la embajada uruguaya. Puede ser que haya habido una garantía por ese lado de parte del presidente Tabaré Vázquez, pero lo que estamos viendo es que se acumulan las críticas en el propio Uruguay, ¿no? La oposición y otros, incluso legisladores del partido de gobierno, también se han mostrado contrarios a que se le conceda el asilo a Alan García, y voces importantes a nivel internacional como la directora de Transparencia Internacional, después también organismos de derechos humanos se han mostrado contrarios, se han expresado de manera contraria a que se le otorgue el asilo a Alan García. Entonces yo creo que la cosa no es tan, probablemente la cosa se está un poco volteando, tal vez se lo están pensando, más bien en contra de Alan García, ¿no? Y más aún que también Uruguay tiene que ponderar el hecho de que darle el asilo a García también significaría enfriar las relaciones con el Perú. Son muchos elementos en realidad que juegan en contra de que se le dé el asilo. Por eso yo pienso seguramente que lo que debe estar pasando ahora es que
eventualmente el presidente Tabaré Vázquez se encuentra ahora en una encrucijada y quién sabe, de repente al final desista de otorgarle el asilo a Alan García, si es que efectivamente, como muchos piensan, esa fue su primera intención, ¿no? Así es. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la primera vez que Alan García solicita un asilo político a Colombia, si no me equivoco, según la historia, y esta vez? ¿Cuál es la circunstancia que difiere en estos casos? Lo que pasa es que cuando Alan García pide el asilo a Colombia, era una circunstancia en que el Perú había sido el teatro de un autogolpe, ¿no? Recordemos que había sido el 5 de abril, y entonces había claramente un gobierno autoritario. Claro. Entonces ahí sí, digamos, sí se encontraba, la situación era distinta a la actual, ¿no? No había realmente un Estado de Derecho pleno en esos momentos. En cambio, lo que tenemos ahora sí se da eso. Entonces, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Bien, vámonos a los casos prácticos. En caso Uruguay otorgue el asilo, Perú tendría que conceder un salvoconducto para que el expresidente salga de la embajada o de la residencia del embajador, sea escoltado hasta el aeropuerto y tome un avión y se vaya a Uruguay, como lo hizo con Colombia en la primera oportunidad, salvo las diferencias que hay en esos casos, ¿no? ¿Qué sucede si Perú le niega el salvoconducto a Alan García en este caso? Bueno, en ese caso Uruguay podría eventualmente recurrir a la Corte Internacional de La Haya para dirimir la controversia, ¿no? Es algo que así sucedió de la misma manera cuando Ayala Torres se asiló en la Embajada de Colombia también, y también, claro, en circunstancias muy diferentes, ¿no? En ese momento había pues una dictadura militar y por lo tanto Ayala Torres, digamos, el asilo se justificaba plenamente, ¿no? Eso es lo que probablemente pasaría, ¿no? Si es que el Perú finalmente se niega a otorgarle el salvoconducto al expresidente Alan García para que salga, ¿no? Se habla también de una situación en la que se tendría pues que tomar la decisión, me imagino que un poco exagerada, ¿no?, de romper relaciones diplomáticas con Uruguay dada esta situación. ¿Es esto exagerado? ¿Es posible? ¿Es un campo que se podría analizar? No, yo creo que es exagerado, ¿no? Eventualmente, yo creo que las relaciones se enfriarían, eventualmente, quién sabe, el Perú podría llamar en consulta a su embajador, al embajador en Montevideo, pero de ahí a romper las relaciones, no, yo creo que sería exagerado, ¿no? Claro. Pero sí podría haber ese tipo de medida que he mencionado, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomarse Uruguay para conceder un asilo político al expresidente Alan García? Pues yo creo que no puede demorar, a pesar de que efectivamente ellos dicen que no hay un plazo, pero yo creo que no puede demorar demasiado, ¿no? La presión se va aumentando, yo creo que no es conveniente, me imagino tampoco ni para el Perú ni para Uruguay, que esta situación se vaya eternizando, así que yo pienso que eventualmente podría haber una decisión en los próximos días, ¿no? Calculo que eso es lo que va a ocurrir. El mundo entero está muy pendiente de esta situación, Francisco, y es que este hecho podría marcar un precedente para otros casos, solo en América Latina, que tienen que ver con gobernantes y con el caso Odebrecht. ¿Es esto así? Eso es lo que sucede también, ¿no? O sea, aparecería pues que políticos que están investigados por corrupción pueden alegar con toda, digamos, mucho más fácilmente que hay una persecución política, ¿no? Y servirse del precedente que crearía el caso de Alan García, ¿no? De alguna manera Uruguay pasaría, quién sabe, todo el mundo va con estos políticos pensarán en Uruguay como un lugar en el que podrán buscar refugio para huir de la justicia de sus países, ¿no? Yo no sé si Uruguay quiere pasar a tener el papel un poco, fue en algún momento un paraíso financiero y que se convierte en un paraíso para procesados por corrupción, ¿no? Imagínese usted. Muy bien, Francisco Belaúnde, analista internacional, gracias por concedernos esta entrevista y por darnos luces sobre este caso de gran importancia a nivel nacional y también internacional, si lo vemos desde todas perspectivas. Hasta otro momento. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar con la información, amigos. Hoy la Iglesia Católica celebra la presentación de la Virgen María. Cada 21 de noviembre la Iglesia celebra la presentación de María Santísima en el templo y por ello también se realiza la jornada Pro Orantibus. ¿Qué significa esto? Es el día en que todos los feligreses, usted y nosotros, son invitados a dar gracias a Dios por aquellos y aquellas que entregan su vida al Señor en los conventos de clausura y que se entregan plenamente a la oración. Entonces, hoy, en el día de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo, también estamos elevando una oración por todas aquellas personas que se encuentran en claustros, en monasterios de clausura, ofreciéndose en oración por el bien de la humanidad. Es lo que nos presenta la página web que tienen en sus pantallas. Y el Congreso de la República ha dedicado hoy un minuto de silencio por 2 policías que perdieron la vida cuando intervenían a delincuentes en el distrito de El Rímac. Permanentemente estén siendo asesinados por la criminalidad. Es hora que este Congreso apruebe leyes claras, orientadas, señor presidente, a mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante un problema que ya nos desborda, presidente. Muchas gracias, presidente. Esperemos el minuto de silencio. Muchas gracias. Atendiendo a lo solicitado, vamos a dar un minuto de silencio. En un material audiovisual que ha sido difundido por internet, el Instituto Nacional de Salud ha presentado 6 recetas económicas y nutritivas para combatir la anemia. Veamos. Picante de sangrecita, ajiaco de oyuco con carne de res y el guiso de hígado de pollo con tarwi son algunos de los platillos que ofrece un recetario elaborado en quechua. La iniciativa fue creada por nutricionistas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Los contenidos están disponibles en su cuenta de YouTube y en quechua, con el objetivo de llegar a más peruanos de zonas alejadas del país. Otras comidas como el bofe con picante de mote, papa y oca, la matasquita y el bofe a la cusqueña y tecte de quinoa son preparadas con ingredientes provenientes de varias regiones del país. Tanchi kausay kunaya mana anchata gasta España kunanja mi que usan su mahyata miskiyata. Sus componentes tienen propiedades ricas en hierro e ideales para combatir y prevenir la anemia. El aportar energía y requeridas para una buena nutrición son otros de los beneficios que brindan estos potajes. El recetario es una estrategia enmarcada en el Plan Nacional de Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica 2016-2021 del Ministerio. Bien, estamos próximos al referéndum que se realizará el próximo 9 de diciembre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha entregado a la Cancillería el material electoral necesario para que un total de 907.839 peruanos residentes en 56 países del mundo puedan acudir a las urnas este 9 de diciembre para el referéndum nacional 2018. La página web que está en sus pantallas es la de la OMPE. El material electoral se ha desplegado en 2 camiones bajo estrictas medidas de seguridad para su envío a las 224 locaciones de votación de los 5 continentes. Luego será distribuido a más de 3.000 mesas de sufragio habilitadas en el exterior, según ha informado el titular de la OMPE, Manuel Cox. Es la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que, por cierto, tiene mucha información relacionada con quiénes serán los miembros de mesa, que aparentemente van a ser las mismas personas que ejercieron esa función cívica durante las últimas elecciones regionales y locales. Y en la comunidad de Chilla, en Ancash, la institución Sinfonía por el Perú, fundada por el tenor peruano Juan Diego Flores, realiza una importante labor de inclusión social. Veamos de qué se trata. Sinfonía por el Perú para mí significa el amor al prójimo, porque es un sistema que ayuda a niños que son de bajos recursos. La música es importante en la vida de los niños porque los ayuda a sensibilizarse, porque la música despierta los sentidos, los ayuda a expresarse. Sinfonía por el Perú para mí significa la palabra esperanza, no solamente para nosotros como profesores que vemos los niños crecer y avanzar
en su desarrollo musical, sino para aquellos niños que no tienen el acceso a aprender música, a realizar sus sueños y de alguna manera relacionarse con los demás. La música para mí significa alegría, trabajamos mucho, nos relaja la música y es divertido. Mi hija creció en el núcleo. Ella entró cuando tenía sus 4 añitos. Por medio de la música, nuestros niños pueden expresar todos sus sentimientos. Si un niño tiene problemas en el hogar, en el colegio, la música les ayuda para que ellos puedan salir adelante. Me siento alegre, siento una emoción muy grande en el corazón. Que vengan, están bienvenidos al Núcleo Sinfonía por el Perú. Van a aprender lenguaje musical, nuevas canciones, con los profesores a leer partituras, distintos tipos de canciones en otros idiomas. Sí, se van a divertir mucho. Llegar a Sinfonía por el Perú fue un cambio total en el sentido de que los chicos se vuelven más disciplinados, se preocupan en cumplir las tareas en su casa para luego disponer del tiempo necesario y llegar a tiempo, que nos ayude a estar más unidos, ¿no? A partir de la música, del arte que involucra, vamos a cambiar mucho las generaciones que vienen, ¿no? Porque nos ayuden a ser más sensibles, a conocer realmente las capacidades que tiene cada niño. Y tenerlos aquí en este núcleo hace que los chicos vean una orientación adecuada a lo que ellos buscan, ¿no? Yo tenía una niña que estaba primero, empezó con coro y por ese talento, por ejemplo, mi niña está pues, en el Colegio de Alto Rendimiento, ¿no? En Lima. A GEL Perú le digo muchísimas gracias, es un gran aporte. A GEL Perú, desde mi corazón, muchísimas gracias. Trabajan día a día, que sé que no descansan para que eso se haga realidad. Gracias, muchas gracias por haber creado este núcleo fantástico, muy chévere porque nos enseña a cantar y a hacer muchas cosas. Agradecerles por el gran corazón que ustedes tienen. Ustedes, en primer lugar, han pensado en la niñez y eso es lo más importante. Recordemos que los niños son nuestro futuro. Le doy muchas gracias por habernos auspiciado. Agradecerle mucho porque no teníamos auspicio, estábamos todavía en un vaivén y ahora que ya lo tenemos, agradecerle bastante. Ha apostado por Huaraz. Gracias, GEL Perú. Recuerden, amigos, que estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional. Hacemos una pausa y volvemos con más.